Bienvenidos nuevamente a este módulo 5, centrales de riesgo y bancarización. ¿Qué es una central de riesgo? Aquí les vamos a mostrar un mapa conceptual que nos habla específicamente de lo que es una central de riesgo. ¿Sí? Una central de riesgo es una institución, es una empresa cuya función principal es la de recopilar todo tipo de información de los deudores, sea información financiera o información comercial. Ahora, estas centrales de riesgo aquí, específicamente en nuestro país, tiene dos divisiones: la central de riesgo pública y, por el otro lado, la central de riesgo privada. La central de riesgo pública está representada por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. Cuando hemos revisado las funciones de la SBS, una de ellas era la de central de riesgo, si recordamos. ¿Qué significa esto? La SBS se encarga de recopilar todo tipo de información de un cliente que ha obtenido un producto financiero, llámese una tarjeta de crédito, por ejemplo. Si este cliente le está pagando bien a los bancos, estos bancos le van a enviar buena información a la SBS. Si este cliente está pagando mal a los bancos, ¿ya? Estos bancos le van a enviar mala información a la SBS. ¿Y la SBS qué va a hacer con esa información? Va a trasladarla a todas las instituciones financieras para alertarlos. En caso esté pagando bien, va a ser nuevamente acreedor de créditos en otras instituciones financieras. Si está pagando mal, ya no. Ahora, algo que tenemos que recalcar es que la SBS solamente como central de riesgo consolida información financiera. ¿Qué significa esto? Si yo como cliente le debo al BCP y también le debo a Avon, por ejemplo, ¿no? Y le debo a Claro y a Movistar, la SBS solamente va a reportar mi deuda del banco, nada más. Mientras que las otras deudas que equivalen a deudas comerciales, ¿no? Avon, Claro, Movistar, van a tener que ser reportadas, pero por otras empresas, por otras centrales de riesgo. Y es aquí cuando entran a tallar las centrales de riesgo privadas. Estas centrales de riesgo privadas no solamente consolidan información financiera, sino también información comercial. Acá, en nuestro país, tenemos a Sentinel, Experian y Equifax, conocida por todos como Infocorp. Veamos la siguiente diapositiva. Muchos me preguntan, ¿yo por qué estoy reportando a Infocorp si pago bien? Disculpa, pagas bien. Quiere decir que estás reportado a Infocorp como buen pagador. El hecho de que tú seas un buen pagador no significa que no vas a estar reportado en Infocorp. Los reportes en Infocorp pueden ser reportes con buena calificación o reportes con mala calificación, o simplemente sin reporte cuando ya no tienes historial o experiencia crediticia. Aquí tenemos una clasificación del deudor según la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, y la clasificación del deudor es por tipo de crédito. La SBS nos ha clasificado los créditos en créditos de consumo revolvente y no revolventes, en créditos hipotecarios para la micro, mediana, pequeña, gran y corporativa empresa. Sin embargo, aquí nosotros estamos viendo solamente la clasificación del deudor de la pequeña empresa, la microempresa y consumo revolvente y no revolvente. ¿Qué significa esto? Que si yo me atraso en pagar la cuota de mi crédito hipotecario, no es lo mismo que atrasarse en pagar la cuota de una tarjeta de crédito. No es lo mismo. Porque mientras que la cuota de mi crédito hipotecario puede oscilar entre los 1.500 y 2.500 soles, mi tarjeta de crédito puede ser tranquilamente 300 o 500 soles. Significa que no se puede clasificar de la misma forma a todos los deudores. Aquí, por lo tanto, en este cuadro que les estamos presentando, solamente estamos viendo la clasificación del deudor, consumo revolvente y no revolvente. Llámese una tarjeta de crédito. Si yo tengo mi tarjeta de crédito y, por ejemplo, pago con 0 días de atraso, es decir, mi fecha de pago es el día 5 y pago el mismo 5, soy un cliente normal, categoría 0. Quiere decir que la SBS va a reportar esta información a todas las empresas financieras y puede ser que sea cliente de otra institución. Esta categoría normal me da plazo máximo de 8 días. Para poder atrasarme. Si me atraso más de 8 días en el pago, ya no soy cliente normal. Pasaría a ser un cliente con problemas potenciales o llamado cliente CPP, que oscila desde los 9 hasta los 30 días de atraso. Luego, soy un cliente deficiente cuando ya no pago mis deudas de 31.60. Paso a ser un cliente con categoría dudoso, que es la categoría 3, cuando me he demorado entre 61 y 120 días de atraso en pagar mis deudas.
y ya el sistema financiero me ha catalogado como cliente pérdida cuando han transcurrido más de 120 días de no haber pagado mis obligaciones. Eso quiere decir que no hay forma de que una institución financiera vuelva a confiar en mí. Ya no soy sujeto de crédito. Bien, aquí nosotros tenemos un reporte de deudas de la SBS. Este de aquí es un pantallazo, lo que le estamos mostrando, de un reporte de deudas anónimo. Vemos aquí que este cliente, por ejemplo, tiene crédito con dos instituciones, con el Banco de Crédito y con el BANBIF, que es el Banco Interamericano de Finanzas. Está en clasificación 0, significa que es un cliente normal. Esto quiere decir que es un buen cliente, que está pagando sus créditos de 0 a 8 días como máximo. ¿Ya? También podemos ver cuánto es su deuda capital, cuántos son los intereses y comisiones que le debe a cada uno y el total de endeudamiento. Y al final, información sobre líneas de crédito no registra información. Si yo soy un banco y tendría que tomar la decisión de darle crédito a este cliente, yo sí le daría, porque veo que en el reporte es un buen cliente. Por lo tanto, podría arriesgar. No mucho tampoco. Tengo que hacer una evaluación crediticia en función a sus documentos. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un reporte de deuda, pero ya no es de la SBS, sino es de Equifax Infocorp. ¿Por qué es diferente? Porque este es un reporte más detallado. Al ser más detallado tiene un costo más elevado. No es que el banco consulte a cada cliente todo el tiempo y es gratis. No. Las instituciones que se encargan de consolidar esta información le cobran a la institución financiera para poder enviarle este tipo de información. Recordemos que la institución financiera utiliza estos datos para poder efectivizar su negocio de intermediación crediticia. ¿Le doy o no le doy crédito? Esa es la cuestión. ¿Y cómo tomo mi decisión? En función a estos reportes. Vemos aquí el pantallazo del consolidado del mismo cliente, ¿sí?, en el cual está especificando, vemos en color verde, que no tiene impagos de ninguna forma. ¿Ya? Ahí está el semáforo. Verde no tiene ningún tipo de atraso. Rojo tiene más de 120 días de atraso. Fíjate que ahí dicen el sistema financiero. Sistema financiero. No tiene deudas. Ok. En cada uno de los periodos desde el año 2017 hasta el año 2018. Y abajo dice otras deudas impagas. En color rojo. Sí. ¿Qué significa? Que tiene otras deudas que no son financieras, son deudas comerciales. Quizás le debe a Movistar, le debe a Entel o a otra empresa. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí nos dice, ¿no? Tiene la deuda con el Banco Interamericano de Finanzas y con el Banco de Crédito. Entonces, con estos pantallazos hemos podido reconfirmar que la SBS solamente brinda información financiera, mientras que las otras empresas centrales de riesgo, como Equifax, Sentinel y Experian, aparte de la información financiera, también brinda información sobre deudas con empresas comerciales.